El amanecer del 7 de abril de 1945 se levantó frío y cubierto por una neblina espesa sobre el pequeño pueblo alemán de Allengravo, a 70 kilómetros al oeste de Berlín. Dentro de una vieja escuela que servía como dormitorio improvisado, una joven de 23 años llamada Hedwig Müller permanecía inmóvil frente a una ventana con los vidrios rotos. 3 años de servicio en el Wehrmacht como auxiliar femenina, una Helferin, habían dejado en ella una mezcla de agotamiento físico y vacío interior. A través de la neblina, observó algo que contradecía todo lo que 8 años de adoctrinamiento nazi le habían enseñado sobre el enemigo. Lo que vio no fue la horda salvaje de criminales que los noticieros del Der Stürmer habían descrito, ni los degenerados sin moral que aparecían en las películas de propaganda. Ante sus ojos avanzaban columnas ordenadas de soldados norteamericanos, bien alimentados, con uniformes limpios, sus vehículos intactos y funcionando con precisión mecánica. No era la imagen de un ejército de saqueadores, sino de hombres seguros de sí mismos, disciplinados, que parecían no haber conocido nunca la escasez. Hedwig escribiría después en su diario que se movían como gigantes, no solo por su estatura, sino por la tranquilidad con la que caminaban, como hombres que jamás habían sentido el hambre. Los camiones seguían llegando, uno tras otro, cargados con cajas que los soldados descargaban con eficacia, alimentos, medicinas, mantas. Aquello no tenía nada que ver con los relatos de invasores bárbaros que el régimen había repetido durante años. Los americanos no venían a destruir ni a violar, sino a repartir provisiones a una población derrotada. Hedwig se estremeció al ver cómo un soldado afroamericano ofrecía una barra de chocolate a un grupo de niños alemanes demacrados. El contraste era insoportable. El Reich que había prometido 1000 años de gloria no podía proporcionar ni jabón a sus mujeres auxiliares, mientras que esos enemigos degenerados distribuían comida y dulces con una naturalidad que parecía inverosímil. Cuando los policías militares estadounidenses establecieron un perímetro para proteger a las mujeres alemanas de posibles represalias, Hedwig comprendió que toda su vida había estado construida sobre una mentira. La imagen de superioridad racial y moral del pueblo alemán se desmoronaba ante la evidencia. Aquellos hombres sonrientes, con dientes blancos y limpios, portaban más verdad que todos los discursos del ministro Goebbels. Los cigarrillos, las latas de café, el pan blanco y las risas en medio del desastre se convertían en una humillación, al mismo tiempo, en una revelación. La liberación de unas 19.000 Helferinnen en los últimos meses de la guerra reveló una contradicción profunda entre la propaganda nazi y la realidad del ejército aliado. Estas mujeres, a menudo confundidas por los soldados con las mujeres de consuelo del ejército japonés, aunque su función real había sido administrativa o de comunicaciones, experimentaron una derrota diferente, no en el campo de batalla, sino en su interior, en el derrumbe de su visión del mundo. Mientras los hombres rendían sus armas, ellas se enfrentaban a algo más devastador, el colapso de sus creencias. El camino hacia esa revelación había comenzado mucho antes, en los años de euforia del nacionalsocialismo. Desde 1933, la maquinaria propagandística alemana había creado una imagen distorsionada de los enemigos occidentales, en especial de los estadounidenses. Los retrataba como una sociedad racialmente mezclada, corrupta y materialista, incapaz de sacrificio o disciplina. En los noticieros y carteles, los americanos aparecían como títeres del dinero judío, esclavos de los gánsteres, un pueblo sin alma. Las películas producidas por el Ministerio de Propaganda superaban el millar, y en ellas los Estados Unidos eran el ejemplo perfecto de decadencia moral disfrazada de riqueza. Hedwig, como la mayoría de las jóvenes alemanas de su generación, creció escuchando esas ideas. Cuando Hitler tomó el poder, ella apenas comenzaba la escuela. Su adolescencia coincidió con las victorias del Reich, la remilitarización del Rin, la anexión de Austria, la rápida caída de Francia. Cada triunfo reforzaba la credibilidad de la ideología nazi y hacía parecer verídicas sus otras afirmaciones, incluyendo las referidas a los americanos. Por eso, el espectáculo que ahora contemplaba desde la ventana era algo que su mente no podía procesar. Había aprendido que el sacrificio y la austeridad eran signos de fortaleza, que la abundancia conducía a la decadencia. Sin embargo, lo que veía desmentía todo eso. Aquellos soldados poseían una abundancia que no los había corrompido, sino fortalecido. Parecían encarnar una eficacia y una serenidad que ningún discurso del Reich había logrado transmitir. En ese instante, Hedwig comprendió que la derrota de Alemania no era solo militar, sino espiritual. Habían luchado contra un enemigo que, en su abundancia,
demostraba una humanidad que el régimen les había negado. A medida que el sol disipaba la neblina de Allen Grabo, el ruido de los motores americanos llenó las calles vacías. El aire olía a gasolina, pan recién horneado y jabón. Hedvig cerró los ojos un momento, dejando que la mezcla de olores y sonidos derrumbara las últimas defensas de su mente. Por primera vez en muchos años, sintió vergüenza, pero también una extraña esperanza. La guerra estaba perdida, pero tal vez la humanidad no. El amanecer siguiente trajo un silencio distinto sobre Allen Grabo. El fragor de los motores americanos se había convertido en una rutina casi hipnótica. Hedvig y las demás Elferinen miraban desde las ventanas las interminables filas de camiones que se desplazaban con precisión matemática. Cada vehículo parecía representar una derrota diferente, no por la fuerza de las armas, sino por la evidencia aplastante de una organización que el Reich jamás había alcanzado. Los soldados norteamericanos descargaban sin pausa cajas de suministros que contenían harina, café, mantequilla, medicamentos y mantas. Aquella abundancia se sentía ofensiva para las mujeres que habían aprendido a racionar migajas. Algunas lloraban en silencio al recibir su primer trozo de pan blanco en meses, otras miraban con recelo, incapaces de aceptar que los enemigos que habían imaginado como bestias fueran capaces de compasión. Hedvig, al morder un pedazo de chocolate, sintió que algo se quebraba dentro de ella. El sabor dulce le pareció más doloroso que el hambre de los meses anteriores, porque le recordaba cuánto les habían mentido. Durante años, Goebbels y su ministerio habían llenado a Alemania de palabras que deformaban la realidad. Los estadounidenses, según la propaganda, eran criaturas moralmente débiles, gobernadas por banqueros judíos y esclavos de su propio lujo. Se decía que su poder industrial era superficial, que el pueblo alemán, guiado por su espíritu y pureza, compensaría con valentía lo que le faltara en recursos. Las Elferinen habían creído cada frase, convencidas de que el enemigo colapsaría al primer golpe serio. Pero ahora veían columnas de camiones impecables, soldados sonrientes que trabajaban sin descanso, oficiales que hablaban con calma, sin la brutalidad que les habían atribuido. Hedvig recordaba los carteles que cubrían su escuela en 1938, en los que se mostraban caricaturas grotescas de estadounidenses vestidos como gánsteres. Aquel mundo de imágenes se desmoronaba con cada paso de los soldados por las calles de Allen Grabo. Ni uno solo parecía el monstruo que la propaganda había prometido. En cambio, vio en ellos algo que le resultó desconcertante, confianza sin arrogancia. La disciplina que irradiaban no se basaba en el miedo, sino en una especie de seguridad natural, una certeza nacida de la abundancia. El contraste era insoportable. Alemania, que se había proclamado cuna de la organización y la eficiencia, yacía ahora entre ruinas. Las promesas de un milenio glorioso se desvanecían frente a un enemigo que podía permitirse dar chocolate a los hijos de sus adversarios. El orgullo nazi, sustentado en la idea de una raza destinada a dominar, se deshacía ante un simple gesto de generosidad. Mientras los soldados americanos organizaban los puntos de asistencia, Hedvig observó a una enfermera del ejército de los Estados Unidos limpiar las heridas de una anciana alemana. Aquella mujer, a la que le habían dicho que los aliados eran asesinos sin alma, se aferraba ahora a la mano de su salvadora con una gratitud que no podía ocultar. En los días siguientes, más ejemplos de esa conducta se repetían por todo el pueblo, soldados que compartían cigarrillos con prisioneros, que repartían agua entre los niños, que se detenían a ayudar a los aldeanos a enterrar a sus muertos. Esa experiencia desarticulaba poco a poco la estructura mental construida por años de adoctrinamiento. Las Elferinen, al verse tratadas con corrección y respeto, comenzaron a entender que su supuesta superioridad había sido una ficción. Las diferencias raciales, que el régimen les había presentado como un dogma científico, se difuminaban ante la realidad viva de los soldados afroamericanos, que desempeñaban su labor con dignidad y competencia. El pensamiento de Hedvig se volvía cada vez más lúcido y, al mismo tiempo, más doloroso. Comprendía que la maquinaria ideológica nazi había manipulado no solo la información, sino también las emociones de toda una generación. El miedo había sido el combustible del régimen, miedo a la derrota, al otro, a la pérdida de identidad. Ahora que la derrota era un hecho, ese miedo se desintegraba y dejaba al descubierto un vacío moral. Esa noche, en el dormitorio silencioso, Hedvig escribió con trazo tembloroso en un cuaderno que había logrado conservar: nos dijeron que ellos eran monstruos. Pero los monstruos somos nosotros, por haber creído. Cerró el cuaderno sin lágrimas,
con la serenidad resignada de quien entiende que el mundo que conocía ha muerto para siempre. Afuera, los soldados norteamericanos mantenían guardia. Desde el horizonte llegaba el rumor distante de los combates que todavía se libraban más al este, donde Berlín resistía su final inevitable. En el pequeño pueblo de Alengravo, sin embargo, la guerra había terminado en otro sentido más profundo. Para Hedwig y sus compañeras, la derrota ya no era solo la pérdida del Reich, sino el derrumbe de la fe ciega en una mentira cuidadosamente construida. La niebla volvió a cubrir el cielo, y en ese velo gris la joven comprendió que, quizás, la verdad más dolorosa de todas era que sus enemigos nunca habían sido los bárbaros. Habían sido simplemente hombres que sabían vivir mejor, porque no necesitaban el odio para sostener su fuerza. En los días siguientes, el tiempo en Alengravo pareció detenerse. La guerra seguía rugiendo hacia el este, pero allí, entre las paredes descascaradas del antiguo colegio, el sonido de los disparos había sido reemplazado por motores que transportaban provisiones, voces que hablaban un idioma desconocido y el olor persistente del café americano. Hedwig observaba cómo los soldados, con movimientos automáticos y seguros, distribuían cajas repletas de alimentos que para ella habían sido lujos inalcanzables: carne enlatada, galletas crujientes, azúcar refinada. Aquellos objetos cotidianos se convirtieron en símbolos de una verdad ineludible: Alemania había perdido no solo la guerra, sino también su relato sobre la grandeza. Cada día llegaban más mujeres del Wehrmacht a los centros de detención provisoria. La mayoría estaban exhaustas, con los uniformes raídos, muchas enfermas o desnutridas. Los oficiales norteamericanos seguían protocolos estrictos, pero su trato era correcto, casi amable. Las mujeres, que habían sido advertidas de violaciones y torturas, quedaban desconcertadas ante la cortesía con la que eran registradas y conducidas a los alojamientos. Los americanos incluso separaban a las más enfermas y las llevaban al hospital militar instalado en las afueras del pueblo. Allí, por primera vez en años, recibían atención médica real, antibióticos, vitaminas, tratamientos dentales, palabras de aliento. La mayoría no sabía cómo reaccionar, algunas lloraban abiertamente, incapaces de asimilar la contradicción entre lo aprendido y lo vivido. Hedwig compartía una litera con dos compañeras, Greta y Marianne, ambas exoperadoras de radio. En las noches, cuando el silencio cubría el edificio, conversaban en voz baja, temerosas de que alguna escuchara sus dudas. Marianne recordaba cómo en las clases de propaganda les habían dicho que los americanos eran un pueblo sin disciplina, dominado por el placer. Pero ahora veía lo contrario: soldados que trabajaban en silencio, que mantenían su equipo limpio, que obedecían órdenes sin necesidad de gritos. Greta, que había crecido en Hamburgo, habló de los bombardeos que había sobrevivido y de su sorpresa al descubrir que los mismos enemigos que habían destruido su ciudad podían mostrarse generosos con quienes habían combatido por el Reich. Hedwig escuchaba sin intervenir. Dentro de ella se mezclaban emociones opuestas: vergüenza, alivio, incredulidad. Había creído en la pureza alemana como una fe, sin cuestionarla. La propaganda había moldeado su identidad, le había enseñado a despreciar lo diferente. Ahora, frente a soldados afroamericanos que se comportaban con educación y profesionalismo, sentía el vértigo de quien contempla un abismo. El racismo inculcado desde la niñez se deshacía frente a hombres que demostraban la misma o mayor capacidad que sus superiores blancos. No eran las bestias que el régimen había descrito, sino individuos reales, con rostros, voces y miradas que desmentían toda la pseudociencia nazi. A mediados de abril, las noticias sobre la caída inminente de Berlín comenzaron a circular entre los prisioneros. Algunos se negaban a creerlo, otros aceptaban en silencio lo inevitable. Los oficiales estadounidenses no hacían comentarios, pero su comportamiento sugería que el final estaba cerca. Cada mañana llegaban nuevas columnas de camiones cargados con víveres y medicinas. Parecía que el ejército americano no conocía el agotamiento ni la escasez. Las Elferinen se miraban unas a otras con una mezcla de admiración y desesperanza. ¿Cómo habían podido luchar contra un enemigo que poseía recursos ilimitados? ¿Qué sentido había tenido tanta sangre derramada si el resultado había estado decidido desde el principio? Una tarde, Hedwig fue asignada junto a otras prisioneras a limpiar una zona donde los americanos montaban un depósito. Allí tuvo la oportunidad de observar de cerca la organización logística que sustentaba su poder. Había oficiales encargados solo de registrar el contenido de cada caja, conductores que revisaban motores, mecánicos que cambiaban piezas con una rapidez casi coreográfica.
Lo que más la impresionó fue ver cómo un soldado descartaba 15 pares de botas ligeramente húmedas. En Alemania, esas botas habrían sido tesoro nacional. En el rostro de Hedwig se mezcló la sorpresa con una sensación amarga de inferioridad. Entendió que la guerra nunca había sido una contienda de ideales, sino una colisión entre una maquinaria industrial agotada y otra que parecía inagotable. Por las noches, en los dormitorios iluminados por lámparas eléctricas que los americanos habían instalado, las mujeres recibían raciones equivalentes a las de los soldados: carne, pan blanco, margarina, chocolate. Algunas comenzaron a recuperar peso, sus mejillas volvían a mostrar color. El cuerpo mejoraba más rápido que el espíritu. Hedwig comía con gratitud, pero cada bocado le recordaba la hipocresía del sistema al que había servido. En su mente resonaban las palabras de los instructores: la abundancia es enemiga del carácter. Pero ahora, en esa abundancia ajena, veía algo que jamás había conocido: la posibilidad de vivir sin miedo. El contacto cotidiano con los americanos revelaba otros aspectos desconcertantes. Los soldados trataban con respeto a sus propias mujeres del cuerpo femenino del ejército, algo impensable en el Reich, donde la jerarquía patriarcal era ley sagrada. Hedwig las veía caminar con uniforme y autoridad, hablando de igual a igual con los hombres. Esa visión despertó en ella una sensación de extraña admiración, casi envidia. Comprendió que la idea nazi de la mujer como sirviente del Estado y del hombre había sido otra forma de esclavitud. Las estadounidenses demostraban que era posible servir a su nación sin renunciar a la dignidad personal. Los días se sucedían y el adoctrinamiento se erosionaba como una pintura vieja que pierde el color con la lluvia. Cada experiencia cotidiana, un gesto amable, una comida abundante, una conversación breve con un guardia, contribuía a derribar lo que quedaba del fanatismo. El cambio no era inmediato ni total, algunas mujeres seguían aferradas a su fe en el Führer, incapaces de aceptar que todo había sido un engaño. Pero la mayoría, al igual que Hedwig, empezaban a abrir los ojos. Una noche, mientras las demás dormían, ella se levantó y se acercó a la ventana. El cielo estaba despejado por primera vez desde la llegada de los aliados. Vio las luces de los vehículos estacionados y escuchó el rumor constante de los generadores. Pensó en los años perdidos, en las palabras vacías que habían dirigido su juventud. Todo lo que había creído eterno se había desmoronado sin un solo disparo. Se preguntó si alguna vez podría mirar su propio rostro sin sentir culpa. El viento traía un aroma distinto: pan recién horneado mezclado con gasolina y humo de tabaco. Aquel olor, tan ajeno y tan humano, marcaba el inicio de algo nuevo. Hedwig comprendió que su lucha ya no era por la patria ni por la victoria, sino por reconstruirse a sí misma. En el silencio, entre las ruinas, la derrota se transformaba lentamente en aprendizaje. La primavera avanzaba sobre una Alemania exhausta. En Alengravo, los árboles florecían entre escombros, como si la naturaleza se burlara de los hombres que habían destruido su propio país. Los soldados americanos seguían llegando en oleadas, organizando campos, almacenes y centros médicos. El pueblo, antes una sombra de miedo y silencio, empezó a llenarse de movimiento y voces extranjeras. Las Elferinnen fueron trasladadas a un complejo más grande, un antiguo cuartel de instrucción de la Luftwaffe convertido en centro de internamiento. Aquel lugar, al que llamaban Camp Westbrook, tenía barracones de madera, cocinas bien abastecidas y una enfermería mejor equipada que cualquier hospital civil alemán de los últimos años. Hedwig fue asignada a una habitación compartida con 5 mujeres más. Le entregaron una cama limpia, sábanas de algodón, jabón y un cepillo de dientes nuevo. Le resultó casi ofensivo que el enemigo mostrara tanta consideración. Recordó los meses anteriores, cuando en el Wehrmacht las mujeres compartían mantas infestadas de piojos y comían pan negro con sabor a serrín. Allí, en cambio, los prisioneros recibían 3 comidas diarias que parecían banquetes: sopas espesas, verduras frescas, trozos de carne que parecían imposibles en un país derrotado. La primera noche, Hedwig no pudo dormir. Se preguntaba si aquella generosidad escondía algún propósito oscuro, si no sería una forma de humillación sutil. Pero al ver a las enfermeras americanas atendiendo con paciencia a las más enfermas, comprendió que no había doble intención. Era simple humanidad. Los días se llenaron de rutinas nuevas. Las prisioneras debían limpiar sus alojamientos, ayudar en las cocinas y asistir en tareas menores. No había castigos ni gritos. Los oficiales americanos hablaban con calma, dando órdenes precisas pero sin hostilidad. La sensación de seguridad era desconcertante.
Nadie las insultaba ni las golpeaba. Podían caminar libremente por el recinto, leer libros en la pequeña biblioteca instalada por los estadounidenses e incluso asistir a proyecciones de cine. Por primera vez desde el inicio de la guerra, Hedwig volvió a oír risas auténticas, no las de exaltación patriótica, sino risas humanas, espontáneas. En la enfermería, las mujeres eran examinadas una por una. La mayoría presentaba los mismos síntomas: anemia, fatiga, falta de vitaminas. Los médicos estadounidenses se mostraban meticulosos y pacientes, sin distinciones. Les proporcionaban vitaminas, penicilina y analgésicos en cantidades que parecían infinitas. Hedwig, al recibir su primera dosis de antibióticos, no podía evitar pensar en sus compañeras de la división de comunicaciones que habían muerto por simples infecciones. Todo eso la hacía consciente de hasta qué punto su país se había hundido en la mentira de la autosuficiencia. Mientras el Reich presumía de fortaleza, millones de sus ciudadanos morían por falta de medicinas. Los soldados americanos trataban a las prisioneras con una mezcla de respeto y curiosidad. A veces, algún intérprete alemán traducía las preguntas triviales: ¿cómo vivían ustedes antes de la guerra? ¿Qué les enseñaban sobre nosotros? Hedwig respondía con cautela, temerosa de decir algo inapropiado. Pero poco a poco se fue dando cuenta de que los interrogadores no buscaban información militar, sino comprensión. Querían saber cómo era posible que una nación entera hubiera creído en las mentiras de Hitler. Ella no tenía una respuesta clara. Decía que habían crecido sin otra voz que la del Führer, que todo el país había sido un gran teatro en el que nadie podía abandonar su papel. En los días siguientes, las proyecciones de películas se convirtieron en un evento regular. Las Elferinnen asistían a ver documentales sobre la vida en Estados Unidos, fábricas inmensas, ciudades llenas de luz, familias que iban al cine o al mercado con naturalidad. Para muchas, aquello era más perturbador que cualquier campo de batalla. Descubrían que el enemigo que el Reich había retratado como corrupto y decadente poseía un orden y una prosperidad que ellas jamás habían conocido. Después, venían los noticieros de guerra y, finalmente, los films sobre los campos de concentración. Las imágenes de Buchenwald y Dachau hicieron callar a todo el auditorio. Hedwig no pudo contener las lágrimas al ver los cuerpos apilados, los ojos vacíos de los sobrevivientes. Se sintió cómplice, aunque nunca hubiera matado a nadie. Comprendió que la guerra que había servido había sido un crimen. Durante las noches, la tensión emocional se mezclaba con una sensación de alivio. La mentira había muerto, y con ella, la angustia de mantenerla. Las conversaciones se volvían más sinceras. Algunas mujeres, que antes hablaban con fervor del Führer, ahora callaban avergonzadas. Otras reconocían haber sabido, al menos en parte, que las cosas no eran como se decían. Hedwig escuchaba en silencio, sabiendo que su propio despertar no era una victoria, sino una herida abierta. Una mañana, fue llamada por un oficial norteamericano para una entrevista. Se presentó un teniente joven, de rostro amable, que hablaba un alemán correcto. Le explicó que estaban recopilando información sobre las condiciones de vida de las auxiliares y sobre el alcance de la propaganda. Sus preguntas eran simples, casi humanitarias. ¿Tenían ustedes idea de cómo vivían los americanos? ¿Creían realmente que éramos monstruos? Ella respondió con sinceridad: sí, lo creíamos. No nos dejaban pensar otra cosa. El oficial la miró con compasión, luego le ofreció un cigarrillo y dijo: a veces, la libertad empieza cuando uno aprende a dudar. Esa frase la acompañó durante días. Le recordaba que el pensamiento libre, prohibido durante tanto tiempo, era más poderoso que cualquier arma. Cuando salía a los patios del campamento, veía mujeres de todas las regiones del Reich conversando, compartiendo anécdotas, riendo tímidamente. Era como si, en medio del cautiverio, hubieran descubierto una forma nueva de existencia. La derrota, lejos de ser una humillación, empezaba a convertirse en un punto de partida. Hedwig comprendió que los americanos no solo estaban venciendo militarmente, sino culturalmente. Su manera de vivir, su respeto por la dignidad individual, incluso su despreocupación por el consumo, demostraban una confianza que el régimen nazi jamás había permitido. Los prisioneros estaban siendo transformados no por la fuerza, sino por la evidencia de un mundo más amplio, donde la abundancia no significaba decadencia, sino estabilidad. En sus cartas, cuidadosamente revisadas por la censura militar, Hedwig trataba de expresar esa transformación. Escribía a su familia que estaba viva, que no la habían maltratado,
que los americanos les daban comida suficiente. Pero en cada palabra se escondía algo más profundo, el reconocimiento de que el enemigo había sido, en realidad, el espejo de lo que Alemania había perdido hacía mucho tiempo. A medida que el sol caía sobre los barracones de Camp Westbrook, las sombras se alargaban sobre el suelo cubierto de grava. Hedwig se sentaba en el umbral de su alojamiento y miraba el horizonte sin saber qué futuro le esperaba. Ya no creía en el Reich ni en las promesas de redención. Solo en la posibilidad de reconstruir algo distinto, algo que no naciera del miedo ni del odio. En el silencio tibio del atardecer, comprendió que el verdadero fin de la guerra no llegaría con los cañones, sino con la aceptación de la verdad. Y esa verdad, dura y luminosa, acababa de comenzar a revelarse. El verano de 1945 llegó con un calor extraño, casi insoportable, sobre los campos del centro de Alemania. Camp Westbrook hervía de actividad. Médicos, intérpretes, oficiales y trabajadoras del cuerpo femenino del ejército norteamericano entraban y salían de los barracones con una eficacia que fascinaba a las prisioneras. La rutina estaba perfectamente regulada, cada día comenzaba a las 6 de la mañana, con un desayuno abundante y la distribución de tareas. A pesar de su condición de detenidas, las Elferinnen vivían mejor que nunca desde el inicio de la guerra. Lo que para los americanos era lo cotidiano, agua caliente, jabón perfumado, pan blanco, para ellas era un lujo casi sagrado. Hedwig despertaba cada mañana con una mezcla de gratitud y confusión. El sonido de los motores y de las botas sobre la grava le recordaba que aún era prisionera, pero el olor del café recién hecho y el pan tostado convertían esa prisión en un lugar surrealista. No entendía cómo el enemigo podía tratar con tanta humanidad a quienes habían apoyado un régimen que pretendía exterminarlos. Con el paso de las semanas, aquella pregunta se transformó en una obsesión. Buscaba respuestas en los gestos de los soldados, en sus conversaciones, en la manera en que hablaban de su país. Descubría una sociedad que no se definía por la obediencia ciega ni por la raza, sino por un equilibrio invisible entre libertad y disciplina. Durante las revisiones médicas, los doctores estadounidenses se mostraban atentos a los detalles más pequeños. Algunos hablaban alemán con acento torpe, otros usaban intérpretes, pero todos trataban a las mujeres con respeto. La mayoría de las prisioneras presentaba signos de desnutrición severa. Los análisis revelaban carencias de hierro y vitaminas, problemas dentales y desequilibrios hormonales por los años de hambre. Los tratamientos fueron tan eficaces que, en cuestión de semanas, los cuerpos comenzaron a cambiar. Las mejillas recuperaron color, la piel perdió el tono ceniciento, las sonrisas volvieron a parecer humanas. Para las prisioneras, era una experiencia desconcertante, recibir más atención médica de sus captores que de su propio país. A medida que la salud mejoraba, las conversaciones se volvían más hondas. En los patios, mientras doblaban mantas o limpiaban los comedores, las mujeres hablaban de sus vidas antes de la guerra. Algunas recordaban sus estudios interrumpidos, otras los novios que habían muerto en el frente. Lo más común era el silencio doloroso cuando surgía el tema de los campos de concentración. Las noticias sobre Buchenwald y Bergen-Belsen circulaban como susurros entre los barracones. Nadie quería creerlo, pero las imágenes proyectadas por los americanos eran imposibles de negar. La crueldad no era propaganda enemiga, había sido real, y muchos la habían ignorado por conveniencia o miedo. Hedwig experimentó una sensación de vértigo moral. Recordaba las veces que había repetido, sin pensar, los lemas sobre la pureza racial y el destino del pueblo alemán. Ahora, cada palabra se le antojaba como una piedra en la garganta. El Reich había justificado la muerte de millones en nombre de una superioridad inexistente, y ella había servido a esa maquinaria. No podía perdonarse la ceguera. En las noches, el peso de esa culpa se mezclaba con un alivio nuevo. Por fin podía pensar sin miedo, cuestionar sin temor a ser denunciada. Era libre en cautiverio, algo que no había sentido en todo el tiempo que había servido al ejército alemán. Una tarde, un grupo de prisioneras fue convocado para escuchar una charla impartida por oficiales estadounidenses sobre el proceso de reeducación. No se trataba de adoctrinamiento político, sino de mostrarles el funcionamiento de la democracia. Les enseñaron cómo se elegían los representantes, cómo la prensa podía criticar al gobierno sin ser perseguida, cómo las mujeres votaban y estudiaban en las universidades. Para muchas, esas ideas eran más impactantes que cualquier derrota militar. Hedwig comprendió que la libertad no era caos, como les habían dicho, sino orden nacido del respeto. Mientras escuchaba,
Imaginó cómo habría sido su vida en un país donde la opinión no fuera un crimen. Las películas continuaban proyectándose 2 veces por semana. Entre las imágenes de ciudades estadounidenses vibrantes y los campos de concentración recién liberados, las prisioneras aprendían una lección amarga: la abundancia no era decadencia, era fuerza, la disciplina no se lograba por el miedo, sino por la confianza. Aquella revelación comenzó a sembrar una semilla de reconstrucción moral. Hedvig notó que, en sus conversaciones con las demás, el tono cambiaba. Ya no hablaban del furor ni de la derrota, sino de que vendría después, de si podrían algún día volver a casa, de si la vida aún tenía un propósito. A finales de julio, el calor era sofocante. El aire olía a hierba seca y queroseno. En el campamento se respiraba un ambiente más relajado, muchas prisioneras habían sido trasladadas o liberadas, y las que quedaban empezaban a asumir que su futuro dependía de su capacidad de adaptación. Hedvig fue asignada al archivo médico, donde debía registrar fichas y listas de tratamientos. Trabajar rodeada de informes sobre enfermedades, cifras y diagnósticos la hacía comprender la magnitud del deterioro que la guerra había causado a las mujeres de su país. Cada expediente era un testimonio silencioso del hambre y del abandono. Sin embargo, en medio de esa tarea monótona, halló serenidad. Saber que su trabajo contribuía, aunque fuese mínimamente, a mejorar la salud de otras prisioneras, le devolvía una sensación de utilidad. Los médicos norteamericanos la trataban con cordialidad. Uno de ellos, el doctor Simmons, solía explicarle los procedimientos mientras ella traducía para las pacientes. Era un hombre sereno, de mirada compasiva, que nunca levantaba la voz. Un día, mientras revisaban un cargamento de medicinas, le dijo: «En la guerra todos pierden algo, pero algunos aprenden a no repetirlo». Aquella frase quedó grabada en su mente como una promesa. En agosto, las prisioneras notaron que las raciones eran aún más abundantes. Los americanos parecían tener un suministro infinito. Cada día llegaban camiones con frutas, latas, ropa y medicamentos. Hedvig los observaba descargar con una mezcla de asombro y melancolía. Sabía que esa abundancia era el resultado de una estructura industrial que Alemania jamás había alcanzado, porque había preferido invertir en odio antes que en producción. La eficacia de sus captores era una lección dolorosa pero irrefutable. La fortaleza de una nación no se mide por su capacidad de destruir, sino por su habilidad para sostener la vida. Las noches en Camp Westbrook se volvían más tranquilas. Las conversaciones sobre el futuro eran ahora más frecuentes que los lamentos del pasado. Algunas mujeres soñaban con emigrar, otras con regresar a sus familias. Hedvig, en cambio, no sabía a dónde pertenecía. Había perdido la fe en la vieja Alemania, pero aún no se atrevía a imaginarse en otro mundo. A veces, se sorprendía observando los rostros de los soldados norteamericanos y preguntándose cómo sería vivir en una sociedad como la suya. Mientras la luna se alzaba sobre el campo iluminando los techos de los barracones, comprendió que su guerra interior todavía no había terminado. Había vencido el adoctrinamiento, pero debía enfrentarse al vacío que quedaba después. El silencio de la noche le devolvía una verdad simple: la libertad, como la verdad, puede doler, pero una vez descubierta, ya no puede olvidarse. Septiembre trajo consigo lluvias y un aire húmedo que impregnaba los barracones de Camp Westbrook. Las hojas de los árboles cercanos caían lentamente sobre el patio, cubriendo el suelo de tonos ocres. La rutina se había vuelto predecible, pero no monótona. Las Elferinnen que quedaban esperaban su liberación con una mezcla de ansiedad y temor. Ya no se sentían prisioneras en el sentido antiguo del término, comían bien, dormían en camas limpias y recibían atención médica, pero el alma seguía atrapada entre dos mundos. La vieja Alemania se había desmoronado, y la nueva aún no existía. Hedvig había aprendido a desenvolverse en su trabajo con precisión y calma. En la oficina médica anotaba estadísticas, organizaba fichas, traducía diagnósticos. Aquellas tareas la mantenían ocupada, pero lo que realmente la transformaba eran las conversaciones con los médicos y enfermeras estadounidenses. Uno de ellos, un joven teniente de Ohio, le hablaba con naturalidad sobre su país, las carreteras interminables, las fábricas que no habían dejado de producir ni un solo día durante la guerra, las familias que enviaban paquetes de comida a los soldados en el frente. Para Hedvig, escuchar esas historias era asomarse a una realidad inconcebible. En Alemania, incluso antes de la derrota, la escasez había sido constante. Descubrir que existía un lugar donde la gente podía trabajar, prosperar y vivir sin miedo era como mirar otro planeta.
El cambio más visible entre las prisioneras era físico. El hambre había desaparecido. Muchas habían ganado peso, recuperado el brillo del cabello, la energía en la mirada. Pero también se percibía un cambio más profundo, el de la actitud. El miedo que las había mantenido sumisas durante años se disolvía poco a poco. Comenzaban a pensar por sí mismas, a dudar abiertamente de las viejas creencias. En las noches, discutían sobre política, sobre religión, sobre el futuro. Algunas soñaban con una Alemania libre del odio, otras temían que nada de eso fuera posible. Hedwig escuchaba más de lo que hablaba, consciente de que las palabras, en su país, habían sido el arma más peligrosa. Los oficiales estadounidenses habían comenzado a organizar conferencias y debates sobre temas civiles, justicia, democracia, prensa libre. Las prisioneras podían asistir voluntariamente. Al principio, muchas iban solo por curiosidad, pero pronto esas reuniones se llenaron de rostros atentos. Por primera vez en sus vidas, las mujeres escuchaban hablar de derechos individuales, de responsabilidad moral, de la importancia del pensamiento crítico. Hedwig comprendía lentamente que la verdadera libertad no se imponía desde fuera, nacía del cuestionamiento interior. La propaganda había borrado esa capacidad, y recuperarla era el primer paso hacia la reconstrucción. Un día, mientras clasificaba informes, recibió la noticia de que varias de sus compañeras serían liberadas en las semanas siguientes. La emoción en el campamento era palpable. Algunas lloraban de alegría, otras temían lo desconocido. Volver a casa no significaba regresar a un lugar seguro, muchas ciudades estaban en ruinas, las familias dispersas o muertas. Alemania ya no era un país, sino un paisaje quebrado. Hedwig no sabía qué destino la esperaba, pero sentía que algo en su interior había cambiado para siempre. En la última semana de septiembre, fue convocada para una evaluación final. Un capitán de aspecto serio la interrogó durante casi una hora. Le preguntó sobre su afiliación política, sobre sus funciones en el ejército, sobre su visión del régimen. Ella respondió con franqueza. Dijo que había creído en la promesa de un futuro glorioso, que había confiado en la palabra del Führer, pero que ahora comprendía el precio de esa fe. El oficial asintió, hizo unas anotaciones y le informó que sería liberada en octubre. Al salir de la oficina, sintió que respiraba por primera vez en mucho tiempo. Los días siguientes los vivió con una serenidad extraña. Ayudaba en la enfermería, caminaba por los patios, observaba cómo los árboles se despojaban de sus hojas. Cada detalle, incluso el más trivial, le parecía una forma de renacimiento. Ya no miraba a los soldados americanos con desconfianza, sino con una curiosidad agradecida. Algunos le sonreían al pasar, otros compartían anécdotas o cigarrillos. Había desaparecido la barrera invisible del odio. Durante las últimas noches antes de su partida, el campamento proyectó nuevas películas. Esta vez, no mostraban atrocidades ni fábricas, sino la vida cotidiana en Estados Unidos. Familias paseando en parques, estudiantes en universidades, mujeres trabajando en oficinas, niños jugando en calles limpias. Las prisioneras guardaron silencio, hipnotizadas por lo que veían. Aquello no era un sueño, era una posibilidad. Hedwig sintió que su mente se abría, que podía imaginar una existencia distinta, donde el valor no se midiera por la sangre derramada, sino por la capacidad de construir. El 2 de octubre, recibió su documento de liberación. Una camioneta la llevó junto a otras 20 mujeres a una estación cercana, donde trenes militares transportaban a los prisioneros repatriados. Mientras el vehículo avanzaba, observó el paisaje destruido, pueblos fantasma, fábricas calcinadas, campos abandonados. El silencio de las ruinas pesaba más que las bombas. En cada aldea, veía rostros de niños hambrientos, ancianos que miraban con desconfianza a los convoys aliados, mujeres que cavaban entre los escombros buscando algo que aún tuviera valor. Al llegar al tren, Hedwig recibió una bolsa con alimentos, jabón, una manta y una pequeña caja de cigarrillos. En la etiqueta del paquete se leía, "With care, from the United States Army". Lo sostuvo entre las manos como si fuera una reliquia. No representaba solo generosidad, sino el fin de una era. En ese gesto estaba contenido todo lo que la propaganda le había negado: humanidad, empatía, respeto. Subió al vagón con el corazón dividido entre la culpa y la gratitud. Durante el trayecto, el tren cruzó zonas donde la guerra aún mostraba sus heridas abiertas. En los campos, había tanques abandonados, casas derrumbadas, columnas de humo que ascendían en la distancia. A través de la ventana,
Hedvig contempló aquel país roto y comprendió que su reconstrucción no comenzaría con cemento ni acero, sino con la mente y el espíritu de su gente. Cuando el tren se detuvo, el aire olía a carbón y ceniza. Baviera la recibía con un silencio abrumador. La estación estaba medio destruida, pero en los andenes se amontonaban mujeres, niños y soldados desmovilizados que volvían del frente oriental. Nadie hablaba. Todos llevaban la misma mirada vacía de quienes han visto demasiado. Hedvig apretó contra su pecho la bolsa con provisiones y avanzó entre la multitud. No sabía si encontraría a su familia viva, pero sí sabía que no era la misma mujer que había partido 3 años atrás. Había aprendido, entre los muros del cautiverio, una lección que el Reich jamás habría permitido: el poder verdadero no nace del miedo, sino de la abundancia compartida. Y esa certeza, frágil pero luminosa, era el único equipaje que necesitaba para empezar de nuevo. El invierno de 1945 encontró a Hedvig Müller caminando entre calles silenciosas de Baviera, con la nieve cubriendo las cicatrices del país derrotado. Los edificios derruidos parecían fantasmas que se negaban a desaparecer. La gente hablaba en susurros, temerosa de un futuro que nadie comprendía. Las ruinas no eran solo de piedra, eran mentales, morales, espirituales. Alemania no se reconocía a sí misma. Sin embargo, entre aquel paisaje desolado, Hedvig sentía un extraño impulso de seguir adelante. Su mente había cambiado. Había conocido la abundancia, la compasión del enemigo, la libertad interior que nace cuando la mentira se derrumba. Volvió al hogar familiar después de un viaje interminable en trenes abarrotados. Su casa seguía en pie, aunque marcada por el abandono. Encontró a su madre envejecida, a su hermano menor desnutrido, y un retrato de su padre colgado sobre la chimenea. Había muerto en el frente oriental. El reencuentro fue sobrio, sin lágrimas. La guerra había secado los sentimientos. Su madre la abrazó con fuerza y, al oír que los americanos la habían tratado bien, frunció el ceño. Muchos en el pueblo se negaban a creer las historias de trato justo y generoso. Decían que los aliados se presentaban como salvadores solo para humillar al pueblo alemán. Hedvig no discutió. Sabía que la verdad solo puede nacer en quien está dispuesto a verla. Durante las semanas siguientes intentó readaptarse a la vida civil. Ayudaba en lo que podía, intercambiando jabón y chocolate por harina o carbón. Los productos que había recibido de los americanos eran un tesoro en aquel invierno sin calefacción. Al compartirlos con sus vecinos, notó las miradas desconfiadas. Algunos murmuraban que seguramente había colaborado con los ocupantes. Otros, con más amargura que malicia, decían que el Reich había caído porque las mujeres se habían rendido antes que los hombres. Hedvig comprendió entonces que su batalla personal no había terminado, debía aprender a vivir en un país que no quería oír la verdad. Con el paso de los meses, el ejército estadounidense estableció oficinas civiles en las principales ciudades. Se necesitaban traductores, mecanógrafos y asistentes. Hedvig, que hablaba un inglés rudimentario aprendido en el campo de prisioneros, presentó una solicitud. Fue aceptada como secretaria en la administración militar de Múnich. El trabajo la llevó a un entorno completamente distinto: edificios limpios, escritorios ordenados, hombres y mujeres que trabajaban juntos sin miedo ni jerarquías opresivas. Allí conoció a James Lawrence, un antiguo sargento que se había quedado en Alemania como contratista. Era un hombre tranquilo, con humor amable y una mirada que no juzgaba. Su relación comenzó con cautela. Ella temía el rechazo, él comprendía el peso de la culpa que cargaba. Las conversaciones entre ambos no giraban sobre la guerra, sino sobre la vida, libros, música, viajes, sueños. James hablaba de Ohio, de los inviernos cubiertos de nieve, de los cines abiertos hasta tarde, de la posibilidad de empezar de cero sin arrastrar los errores del pasado. Hedvig lo escuchaba con un sentimiento que mezclaba fascinación y temor. Por primera vez en su vida, la idea de futuro no estaba ligada a una bandera ni a un líder, sino a la simple posibilidad de ser feliz. En 1948, se casaron en una ceremonia discreta en la iglesia reconstruida de Múnich. Algunos vecinos murmuraron, incapaces de aceptar que una alemana uniera su destino al de un antiguo enemigo. Ella no respondió. Había aprendido que la dignidad no necesita defensa. 3 años después, emigraron a Estados Unidos. Durante el viaje en barco, Hedvig permaneció en la cubierta observando el mar infinito, con el viento helado en el rostro. No pensaba en el Reich ni en los escombros que dejaba atrás, sino en la promesa de una vida sin miedo.
Cuando la costa de Nueva York apareció entre la niebla, con la Estatua de la Libertad alzándose sobre el puerto, sintió algo que nunca había experimentado antes, una emoción pura, sin mezcla de obediencia ni culpa. En Ohio, todo le resultó extraño, los supermercados repletos, las luces que no se apagaban, la cortesía sencilla de la gente. Su suegra le regaló una caja de chocolates en su primer cumpleaños en América. Hedwig la abrió con manos temblorosas. El aroma dulce la devolvió a aquel amanecer de 1945 en Allen Gravo, cuando un soldado afroamericano ofrecía dulces a unos niños hambrientos. Comprendió que aquel gesto había cambiado su destino más que cualquier discurso. Desde entonces, cada vez que ofrecía un trozo de chocolate a alguien, sentía que repetía el mismo acto de reconciliación. Con los años, la vida se estabilizó. Aprendió inglés con fluidez, obtuvo la ciudadanía estadounidense y trabajó como secretaria en el consulado de Múnich cuando regresaba a visitar Alemania. En 1952, volvió a ver los escombros de su país transformados en calles nuevas, fábricas en marcha, tiendas llenas de productos. La reconstrucción avanzaba, pero el alma alemana seguía buscando sentido. Muchos hablaban del Wirtschaftswunder, el milagro económico, como si el dinero pudiera borrar la memoria. Para Hedwig, la verdadera reconstrucción no estaba en las cifras ni en los edificios, sino en la honestidad con la que una nación aprendía a mirarse al espejo. Una tarde de 1977, ya viuda, concedió una entrevista a la Sociedad Histórica de Ohio. Le preguntaron si había sentido miedo cuando llegaron los americanos a su pueblo. Respondió con una serenidad que impresionó al entrevistador. Por supuesto que tuve miedo. Nos habían dicho que destruirían todo lo que amábamos. Pero en lugar de odio, trajeron pan, medicinas y respeto. Cuando aquel soldado me dio una barra de chocolate sin pedir nada a cambio, entendí que la fuerza no está en el terror, sino en la abundancia. Aprendí que quien tiene suficiente puede permitirse ser generoso. Esa frase resumía toda una vida. En sus últimos años, Hedwig escribió memorias breves para sus nietos. No las llenó de fechas ni batallas, sino de pequeñas verdades. Contó que la propaganda puede dominar una generación, pero no puede borrar la experiencia directa. Que la libertad no se enseña con consignas, sino con ejemplos. Que la compasión puede derribar muros más altos que los ejércitos. Murió en 1983, en una casa tranquila rodeada de árboles. En su mesita de noche encontraron una vieja caja de latón con un envoltorio de chocolate cuidadosamente doblado y una nota en alemán: la guerra me quitó la patria, pero la verdad me devolvió el alma. El recuerdo de aquellas mujeres alemanas liberadas en 1945 no desapareció con los años. Muchas siguieron caminos distintos, algunas se quedaron en Alemania, otras emigraron, unas pocas callaron para siempre. Sin embargo, todas compartieron una misma revelación: que las mentiras más profundas no se derrumban por argumentos, sino por la evidencia tangible de un mundo distinto. Las raciones de los soldados, los camiones llenos de alimentos, las risas entre enemigos convertidos en seres humanos, todo aquello demostró que la fuerza real no se mide por la obediencia ni por la pureza, sino por la capacidad de cuidar. El Reich había predicado grandeza a través del sacrificio, pero fueron los gestos simples de la abundancia los que sembraron la semilla de la reconciliación. Cuando la humanidad se manifestó en forma de pan y chocolate, las mentiras del totalitarismo se deshicieron como ceniza. En esa paradoja se encerraba toda la historia del siglo XX. Un régimen que quiso dominar el mundo terminó derrotado por la compasión y la organización de quienes jamás renunciaron a su fe en la libertad.